José María Peralpe Charromán es especialista regional en seguridad y facilitación de la Oficina Regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OASI. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con un máster en Gestión Internacional de Negocios por el Instituto de Comercio Exterior. Asimismo, un máster en Gestión y Dirección de Seguridad Integral por la Universidad de Educación a Distancia. Y adicionalmente un máster de Dirección Pública y Liderazgo Institucional por la Universidad de Vigo. José María empezó a trabajar como ingeniero de ensayos en el Instituto Tecnológico de La Marañós, perteneciente al Ministerio de Defensa, moviéndose posteriormente a Airbus Defence and Aerospace, donde trabajó también en ensayos de vuelo, en el programa Aerofighter en el año 2000. En 2008, José María se movió a EASA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España, donde actuó como inspector de seguridad de la aviación civil, tanto para EASA como para la Comisión Europea, y en 2011 fue nombrado jefe de División de Seguridad y Facilitación. En mayo de 2014, pasa a la Oficina Regional de Europa de OASI, trabajando para la Conferencia Europea de Aviación Civil como oficial técnico de seguridad de la aviación. Aquí se encargó del programa de evaluación común, de equipos de inspección y actuó como secretario de varios grupos de trabajo de seguridad y facilitación. Tras 4 años de trabajo, en 2018, José María se va a la Oficina Regional de Norteamérica, Centroamérica y Caribe de la OASI como especialista regional en seguridad y facilitación, estando a cargo actualmente de los programas de seguridad y facilitación en la región y ayudando a los estados a la implementación de las normas y métodos recomendados del anexo 9 y del anexo 17 de la OASI. Sin duda, José María es una voz clave para entender la importancia de la facilitación en la aviación civil. Antes de iniciar motores, quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todos los tripulantes que nos escuchan gracias. Gracias de verdad por ser parte de esta locura llamada Era de Aviación. Nunca pensé que llegaríamos tan alto ni que recibiría tanto cariño de su parte. Revisando las estadísticas del programa, me encontré con un dato muy interesante y que me dejó impactada. Solo el 10% de las personas que escuchan este podcast frecuentemente están suscritas. Solo el 10%. Esto significa que la inmensa mayoría de ustedes aún no obtienen un pase de abordar oficial. Así que, si disfrutas de cada uno de nuestros episodios, te invito a asegurar tu lugar hoy mismo dándole clic a suscribirte o seguir en la plataforma de streaming favorita. Es totalmente gratis y es la mejor forma de ayudarnos a continuar impulsando cada vuelo y llegando a nuevas alturas. Mi compromiso contigo, mi tripulación, es traerte a los expertos de la industria para charlar de temas que nos apasionan y que todos queremos aprender más. Si me das tu confianza con ese clic, te prometo que no habrá turbulencia que nos detenga. Te doy las gracias nuevamente por ser parte de esta gran comunidad y por seguir volando con Era de Aviación. Ahora sí, abróchate el cinturón que estamos por despegar. Hola, hola, les habla su capitana Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. Hoy les tenemos a un gran invitado, José María Peralpe Charromán, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, José María. Hola, era un placer estar contigo y con todos los tripulantes. Muchísimas gracias. Pues para hoy nos ponemos en modo internacional para hablar de un tema que es la columna vertebral de cualquier evento masivo, y es la facilitación. Esto es cuando hablamos de mover millones de personas a través de las fronteras. No basta con tener aviones. Necesitamos que los procesos sean ágiles, seguros y perfectamente coordinados. Y para profundizar en esto, hoy me acompaña un invitado de primer nivel, como ya les comentaba, José María Peral, y vamos a estar hablando del tema de la facilitación de la aviación civil. Pero antes de pensar con nuestro tema, me encantaría, José María, que nos platiques un poco de ti, de tu historia y de cómo llegas al sector aéreo. Vale, de acuerdo. Bueno, yo soy español y bueno, pues cuando tuve que decidir después del instituto, cuando tuve que decidir qué carrera hacer, pues a mí me gustaban mucho los satélites y vehículos espaciales, el espacio. Y bueno, dentro de las opciones que había, pues ingeniería aeronáutica tenía una especialización en satélites y vehículos espaciales. Y entonces, pues nada, hice la carrera de aeronáutica con esa especialidad, con satélites y vehículos espaciales. Y bueno, pues luego pues es un poco difícil encontrar trabajo en ese sector tan específico, así que empecé trabajando primero en el Laboratorio Químico Central de Armamento, dependiendo del Ministerio de Defensa, donde se hacían pruebas de configuraciones aerodinámicas en aviones militares. De ahí pasé a Airbus, donde estuve unos 5 años, también en aviones militares. Y ya desde ahí me uní al Ministerio de Fomento y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
y bueno, pues de ahí ya pasé a la Conferencia Europea de Aviación Civil, que estaba dentro del paraguas de OACI en París. Y en el 2018, pues salió la oportunidad habían puesto en la oficina de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para el puesto de oficial regional en seguridad y facilitación y pues nada, tuve la suerte de ser elegido y aquí estoy desde entonces. Aquí te tenemos en México desde 2018 en esta oficina, José María, y qué gusto poder tenerte por aquí. Explícanos con tu vasta experiencia un poco sobre, o brevemente, qué es la facilitación en la aviación civil y sobre todo para nuestros tripulantes que tenemos, tripulantes y audiencia tanto profesional como aquellos que apenas están empezando en el área de la aviación. ¿Qué es la facilitación en la aviación civil y por qué es un pilar clave junto con la seguridad y la eficiencia? Muy bien, pues bueno, la facilitación en el transporte aéreo consiste en lograr básicamente que los viajes y el transporte aéreo funcionen de la forma más eficiente y más fluida posible, ¿no? Y esto engloba una serie de medidas, de procesos donde se ven implicados las personas, es decir, los pasajeros y los tripulantes, y las aeronaves y bueno, pues todo el ecosistema que habitualmente está ligado a una operación aérea. Y bueno, pues dentro de esa optimización hay muchos temas y muy diferentes. Podríamos decir que la facilitación es un poco cajón desastre porque implica desde los controles migratorios y de aduanas hasta las medidas de salud pública, controles veterinarios y demás. Después también la atención a medidas de salud de pasajeros o emergencias que se puedan dar dentro de la aeronave y va hasta, por ejemplo, atención de pasajeros con movilidad reducida, trata de personas, etcétera. Entonces, engloba Claro. muchos aspectos. No, hombre, creo que el tema de la facilitación, como bien dices, abarca muchísimos aspectos y es un tema súper importante y súper relacionado con la facilitación, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues es el anexo 9 de la OASI, del Convenio de Chicago, el cual como regula este importante punto. Eh, ¿Cuál es el objetivo principal de este anexo y Ujú. cómo se conecta directamente con la experiencia del pasajero, José María? Bueno, pues el objetivo de los anexos técnicos de OACI es, sobre todo, armonizar lo máximo posible las normas que deben de cumplir todos los estados para tener el transporte lo más seguro, eficiente y fluido posible. Y bueno, pues como ya hemos incidido, la facilitación se trata de optimizar y hacer lo más fluido posible todos estos procesos que van ligados a las operaciones de aeronaves y tenemos pues desde inmigración, aduanas, sanidad y otros controles, como hemos comentado, ¿no? De atención de medidas sanitarias y demás. Y bueno, pues el anexo 9 está muy ligado también a la experiencia de los pasajeros. ¿Por qué? Pues porque al final trata o abarca algunos de los momentos más estresantes, ¿no?, que pueden tener los Así es. pasajeros. Y bueno, pues cuanto más optimizados tengas estos momentos, cuanto más te puedas apoyar en la tecnología, más conozcan de antemano los pasajeros de cuáles son los procesos que tienen que pasar sí o sí y menos filas tengamos, pues esto desde luego que va a ayudar mucho a mejorar la experiencia de los pasajeros y a que realmente disfruten del vuelo, ¿no? Fíjate que acabas de tocar un punto que creo que es muy relevante, porque finalmente es cierto, los pasajeros viven momentos de estrés cuando van a viajar, ¿no? Y este es un tema normal, porque algunos será su primera vez que van a viajar o traen niños, siempre hay este nerviosismo de si va a salir mi vuelo en tiempo, etcétera. Entonces, el hecho de hacer estos procesos, como bien dices, migratorios o de sanidad o algo, lo más ágiles posibles, libera de mucha carga de estrés a los pasajeros, ¿no? Dentro de este anexo 9 del que hablamos, que finalmente son eh, lineamientos internacionales, ¿sí? ¿Qué estándares y prácticas recomendadas cobran mayor relevancia,
sobre todo para un evento de talla mundial como lo es esta Copa del Mundo que va a haber sobre todo en 3 países? Sí, bueno, la verdad es que la facilitación cobra relevancia, sobre todo cuando estamos hablando de eventos que van a atraer a muchos pasajeros y que desde luego pues, van a poner en prueba qué tal y qué bien dimensionado está nuestro aeropuerto y qué tal optimizados están los procesos, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, cosas a las que habría que tener en cuenta de las normas y métodos recomendados que vienen en el anexo 9 es la coordinación entre las distintas entidades estatales y entre los Claro. operadores, ¿no? Y bueno, aquí OACI es muy clara. Para la coordinación, generalmente pide como norma que se establezca pues un Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo o un arreglo similar, es decir, un foro nacional donde se Ujú. puedan discutir estos temas. Y luego también a nivel local, en los propios aeropuertos, que haya también un foro, también con el formato de comité, donde participen no solamente, digamos, las autoridades, sino también los operadores aéreos, el gestor aeroportuario, empresas de handling y demás, ¿no? Porque al final Claro. lo que se trata es optimizar todos estos procesos que además son muy particulares para cada uno de los aeropuertos. Eh, Luego también temas que son clave en un evento de estas características son la estandarización de los controles migratorios y el uso, a ser posible, de la tecnología, ¿no? Cada vez vemos más estas puertas automáticas de control migratorio que eliminan la necesidad de interactuar con un agente de inmigración y que hacen una verificación del documento de viaje de forma inmediata y con máxima fiabilidad. También otro tema es los sistemas de intercambio de datos de pasajeros, como son el API y el PNR, y estos Ujú. sistemas pues ayudan primero a hacer una evaluación previa de los pasajeros que van en un vuelo antes de que llegue a su destino final y también ayudan a dimensionar adecuadamente el personal. Y después, pues también tener en cuenta otros aspectos que vienen unidos a la facilitación, como pueden ser la atención de personas con movilidad reducida, las instalaciones en el caso de pasajeros no admitidos que cumplan una serie de estándares mínimos, eh, la atención en el caso de que haya pasajeros insubordinados, cuál es el procedimiento para dar cuenta a las fuerzas de cuerpos de seguridad de los estados. Y luego, pues, lo que hemos dicho de la preparación frente a emergencias de salud pública, la posible trata de personas, la asistencia a víctimas y sus familiares en casos de accidentes de aviación. Y un tema también muy importante que está regulado dentro de la facilitación, que es, por ejemplo, la señalización adecuada de la terminal, ¿no? Una cosa que nos reduce mucho el estrés es si tienes paneles bien grandes donde te pone a qué hora es tu salida, si hay un cambio de última hora de tu puerta de embarque, pues que quede bien reflejado. Y bueno, todo esto, como ves, muchas cosas muy diferentes es lo que está incluido dentro del anexo 9 y a lo que yo creo que hay que tener atención en un evento de estas características. José María, me llama mucho la atención algo que mencionaste, digo, porque son, como bien dices, muchos aspectos que son regulados por el anexo 9 de facilitación. Ujú. Y muchos de ellos nos ponen a prueba, ¿no? Ponen a prueba estos sistemas de facilitación más que cualquier otra, este evento masivo, más que cualquier otra operación regular, ¿no? Que actualmente se está dando mucho ahora este tipo de turismo de acudir a eventos masivos, ¿no? Como conciertos, eventos deportivos como es el Mundial 2026 y muchos otros, ¿no? Pero, por ejemplo, me llamaba mucho la atención ahorita que comentabas el tema, por ejemplo, de la salud. Digo, acabamos reciente y no tan reciente, por así decirlo, porque ya pasaron 6 años, pero aún así, se siente como todavía muy muy cercano el hecho de la pandemia de 2020, del COVID-19. O sea, obviamente son temas que se tienen que tener en consideración cuando recibes pasajeros masivamente y sobre todo lo que también llamaste el tema de la trata, que en estos eventos pudiera, por la cantidad masiva de personas que se reciben, ¿cómo pudiéramos en un momento dado reducir estos dos focos, no? Como el tema sanitario y el tema de trata de personas.
Bueno, al final, solo por estadística, obviamente, cuando recibes muchos más pasajeros vas a tener muchos más casos de este tipo, Claro. ¿no? Lo importante es que es sobre todo campañas de concienciación, que los pasajeros sepan, por ejemplo, antes de embarcar en su viaje a México para ver el mundial, que sepan si vienen de una zona de riesgo donde ha habido fiebre amarilla, lo que sea, que deben de tener esa cartilla de vacunación donde se pueda probar a las autoridades sanitarias que se tiene esa vacunación. Por ejemplo, también campañas de información a los pasajeros pues en puertas de embarque o en el propio avión, ¿no? Donde se diga que si ven alguna actitud sospechosa o ven algo que no les cuadra, pues por favor que notifiquen a los tripulantes y, en su caso, si es posible, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que van a ser los que sepan cómo afrontar y tratar el tema. Justo esto que comentas se me hace muy interesante porque ¿qué tan preparados están normalmente los estados? Digo, independientemente del evento al que hemos estado haciendo referencia, pero Ujú. para cumplir con el anexo 9 cuando se enfrentan a picos extraordinarios de tráfico de pasajeros, como bien decías, este tema de señalización o de hacer campañas previas. Por ejemplo, ahorita que decías lo de la vacuna, por ejemplo, en México han habido picos de temas de sarampión, Sarampión. Ujú. recientemente, entonces, a lo mejor notificar hacia el extranjero, ¿no? Hacia las personas que van a acudir, que a lo mejor si es que tienen la vacuna del sarampión o si fuera importante. Esto lo coordinan a través, como decías, de las autoridades que van a estar pendientes de estos temas de facilitación. Sí, bueno, generalmente las compañías aéreas en el proceso de chequeo, incluso antes en el proceso de compra de vuelos, pues ya te dan una serie de avisos de qué restricciones pueden aplicar a un cierto estado. Igual Claro. simplemente pueden ser solamente advertencias, ¿no? Advertencias sanitarias sobre cómo comportarse o qué cosas evitar cuando estés en un determinado lugar, pues por avisos o alertas que ha habido de un aumento en el número de casos, como estamos diciendo, por ejemplo, del sarampión, ¿no? Eh, en cuanto a qué tan preparados están los estados, desde luego que un evento de estas características no pone solamente, digamos, la aviación a prueba, sino que pone muchas cosas, la propia capacidad organizativa del Estado en cosas como el transporte urbano, Claro. la capacidad hotelera, la atención de los fans cerca de los estadios bueno, pues desde luego que es un gran desafío y en este aspecto, pues lo más importante es la coordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cuanto a cómo podemos medir qué tan preparados están los estados para el cumplimiento del anexo 9, nosotros, OACI, realiza auditorías a los estados para ver el Ujú. cumplimiento de las normas de seguridad de la aviación, ¿no? Y dentro de estas normas de seguridad de la aviación hay un apartado específico que tiene que ver con la facilitación, donde se verifica la transmisión de datos de pasajeros, la utilización de los documentos de viaje y demás. Es muy limitado porque no se ve todo. Y después la otra forma en la que podemos ver cuál es el cumplimiento o la preparación de un cierto aeropuerto es, pues, visitas de asistencia que pueda realizar la OACI o también la Autoridad de Aviación Civil, en este caso AFAC, que pueda ver todos estos detalles, ¿no? A la par que puede ver, por ejemplo, medidas de seguridad, pues que también vea si el aeropuerto tiene unas instalaciones sanitarias adecuadas, si la atención de pasajeros con movilidad reducida es la adecuada porque tienen equipamiento, tienen escaleras mecánicas, tienen ascensores preparados, etcétera. Y luego, por ejemplo, la señalización o iluminación de la terminal, ¿no? Todos esos aspectos son cosas que se pueden integrar dentro de las actividades de supervisión que pueden hacer las autoridades. Me parece súper relevante estos que estás comentando, porque inclusive en este punto en específico van a estar tres estados, Canadá, Estados Unidos y México, formando parte de este evento, ¿no? Y Ujú. obviamente sabemos que inclusive en cuestiones tecnológicas a veces hay un poco de diferencia entre de estos tres estados, ¿no? Y aquí es importante porque normalmente la seguridad, que es conocida como el security, y la facilitación se perciben como fuerzas en tensión
¿cómo podrá lograr la OASI eh, recomendar o ayudar o apoyar para que el flujo sea ágil, entendiendo a veces estas diferencias de tecnología que creo que bueno, los lugares en los que van a estar los partidos son lugares de un mayor tráfico que otras ciudades más pequeñas, sin que se comprometa, ¿no?, la seguridad en un entorno que, como bien decíamos, van a tener estos picos de mayor afluencia, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a lo que dices de que la seguridad y la facilitación están estrechamente relacionadas, yo creo que sí que es cierto que el aspecto de la seguridad es muy importante cuando estamos pensando de qué forma agilizar todos los trámites burocráticos que implica y todos los trámites que tienen que pasar los pasajeros que implica una operación aérea. Pero también decir que, por ejemplo, el anexo 9 es de 1949, es mucho más antiguo que el anexo 17, el que trata sobre las Claro. medidas de seguridad. Digamos que ya desde un primer momento ya se vio que, que había que armonizar todo esto de los trámites y procesos que conlleva el transporte aéreo. En cuanto a lo que está haciendo OACI, en cuanto a la coordinación y preparación para este tipo de eventos, decir que, bueno, nosotros tampoco hacemos nada porque no es algo que nosotros estemos organizando, ¿no? Esto corresponde más Sí, sí, sí. a México, Estados Unidos y Canadá, y a mí me consta que hay foros de diálogo entre los 3 estados y con FIFA para la preparación del evento, para que esto sea un éxito y sea memorable para todos. Y ahí se están tratando todos los aspectos y el transporte aéreo, obviamente, es uno de ellos. Luego también me consta que AFAC pues, ha mantenido distintas reuniones y ha organizado también foros para poder discutir aspectos como la organización de este tipo de eventos masivos y en concreto la del Mundial. Y bueno, mismamente estuvimos creo que juntos el 2 de diciembre en el AIFA, en el Airport Day que organizó el Consejo Internacional de Aeropuertos, donde hubo un panel específico, ¿no?, para la organización del Mundial y la preparación. Y bueno, pues nosotros por nuestra parte siempre vamos a estar apoyando la coordinación y bueno, pues el diálogo entre los estados para que se cumpla lo máximo posible las normas y métodos recomendados. Y bueno, pues ahí vamos a estar, no solamente hacemos auditorías, sino que también nuestra función es asesorar, orientar, Así es. producir material guía y hacer asistencias a los estados. Y bueno, pues este material guía, por ejemplo, esta semana se está celebrando el panel de expertos de facilitación en Montreal, donde se discuten las modificaciones planteadas por los estados al anexo 9 y se propone una nueva versión del anexo 9. Entonces, pues digamos que hay múltiples foros y es obligación de los estados que ante un evento de estas características que se organiza en 3 estados a la vez, pues tengan estos foros de coordinación. Qué qué importante esto que señalas, porque finalmente, creo que, como bien dices, el anexo, tiene desde 1944, pero aún así se ha ido actualizando y, sobre todo, se actualiza al momento en que los mismos estados proponen estas mejores prácticas, ¿no? De yo he implementado esto, me ha funcionado y todos en la región pueden, hacer como aprendizaje de estas mismas recomendaciones que hacen entre estados, ¿no? Y en este sentido quería preguntarte si existe un como golden standard o un estándar de oro que la OASI pudiera esperar de que estos 3 países alcancen en temas de inmigración, aduanas, etcétera, para que en junio de 2026 este tema de flujo de pasajeros sea mucho más fluido. Sí, bueno, no es que exista un estándar de oro, Golden podríamos standard, decir. ajá. Sí, efectivamente. Lo que tenemos OACI es básicamente normas que son de obligado cumplimiento y métodos recomendados que no son de obligado cumplimiento, pero desde luego que sí que se recomienda que se cumplan en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, también la evolución lógica de cuando se proponen nuevas medidas en facilitación, en seguridad o en cualquier otro anexo técnico es que primero pues los estados identifican esta necesidad de armonizar Claro. estos aspectos. Estos aspectos primero suelen tomar la forma de método recomendado y una vez que ya llevan
cierto tiempo como método recomendado, pues ya se llega a un momento en que se decide, cuando ya se cree que ya está extendido en la industria, cuando ya se decide elevarlos a normas, ¿no? A estándar. Y bueno, por ejemplo, esto es recientemente, hace 2 modificaciones del anexo 9, pues, por ejemplo, ciertas normas de atención de pasajeros con movilidad reducida fueron incrementadas desde el estatus de método recomendado a estatus de norma, porque ya sería que casi toda la industria o el 99,9 lo estaba cumpliendo, y porque desde luego era una mejora muy significativa para todos los pasajeros. También hay otras métodos recomendados o normas que pueden quedar obsoletas ante los desarrollos tecnológicos. Eso también hay que decirlo. Y bueno, Claro. no hay, como hemos dicho, no hay un golden standard, pero sí que, por ejemplo, hay que decir que México, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, en el tema de documentos de viaje, actualmente los documentos de viaje, el único estándar que hay es que sean de lectura mecánica. O sea, lo que vemos en el pasaporte, que tiene como una banda escrita, mecanografiada, con los datos Sí. de los pasajeros. Y no se requiere, por ejemplo, que estén los datos biométricos encriptados en un chip y que sean biométricos, ¿no? Los pasaportes. Sin embargo, pues, por ejemplo, este sí que es un paso importante que han dado los 3 estados, México, Estados Unidos y Canadá, a día de hoy. Sí que tienen este pasaporte electrónico implementado, y esto también les permite participar en el programa de directorio de claves públicas de la OACI, que permite validar cualquier pasaporte electrónico emitido por cualquier país, supongamos Países Bajos o lo que sea. Una vez que llega a la frontera de México, puede validar este pasaporte con un 99,9 de fiabilidad en un kiosco automático de paso fronterizo, donde se le hace una lectura y una comparación de los datos biométricos del chip con tus propios datos biométricos, ¿no? Entonces, esto desde luego que no es un estándar a día de hoy, se va a convertir seguramente en un estándar, pero el hecho de que ya estos estados ya lo estén implementando, desde luego que ayuda pues mucho. Sí, Bueno, agiliza el proceso, claro. y esto es un pequeño ejemplo, pero obviamente podríamos decir varios más. Otro punto que me parece relevante, José María, es, por ejemplo, algunos países te señalan como un formulario que tienes que llenar. Todavía meses atrás, México teníamos que llenar por escrito este formulario, digo, breve, pero teníamos que llenar para salir o para entrar, y lo acaban de hacer digital. Creo que esto en concordancia con lo que estás comentando, ¿no? De que estamos agilizando estos procesos encaminado a esta facilitación o a estas normas y métodos recomendados que comentas, ¿no? Porque hay otras partes del mundo en el que todavía tienes que llenar un formulario de 2, 3 hojas y todavía esa hoja o ese formulario te lo hacen revisar cuando se te hace el proceso migratorio. Entonces, creo que estos preregistros, por así decirlo, electrónicos, facilitan muchísimo el proceso al momento en que llega con el agente migratorio, ¿no? Sí, en el caso de los preregistros electrónicos, realmente no hay ninguna norma de OACI en este aspecto. Lo que se dice es que se pida la cantidad necesaria de información lo antes posible, de la forma más eficiente posible, para agilizar todo el procesamiento de pasajeros. Y bueno, el hecho de que muchos estados lo estén moviendo desde un formato físico a un formato electrónico, pues es muy conveniente para los pasajeros, que directamente lo rellenan en el móvil y presentan un código de barras, y también por parte de las autoridades, que solamente tienen que hacer lectura de ese código de barras para tener toda la información codificada y también poder acceder a ella mucho más rápido, porque antes, pues al final, se juntaban con toneladas de papel que Así es. son bastante ya difíciles de procesar, y que no tenía al final mucho sentido. Y bueno, en este aspecto, pues es otro de los pasos que se están dando, pero que, por ejemplo, todavía no es norma, ¿no? En un Sí, futuro claro. seguramente conseguiremos que sea norma. Claro. Oye, y que aparte, imagínate leer la letra, y de que a veces que escribes rápido y etcétera, y en la presión, que a veces los garabatos ni se entienden, ¿no? Sí, no, exactamente. Es que muchas veces vas con la prisa, tienes mala letra, no te acuerdas de dónde vas a estar alojado. Todo ese tipo de información, pues al final es bastante complicado, pero luego es una información muy clave, ¿no? Por ejemplo, Claro. si hay un brote
de una enfermedad epidemiológica, por ejemplo, el COVID o lo que sea, pues sí que se quiere detectar a la gente que ha estado cercana a ese paciente, ¿no? Y bueno, pues ahora teniendo todos estos formularios ya en formato electrónico en un QR, pues ya es mucho más fácil identificar, oye, quién estaba sentado alrededor del pasajero de la 17D, ¿no? Entonces Ajá. ya con eso ya sabes dónde están y te facilita mucho el identificarlos y buscarlos antes de que se pueda propagar mucho más una cosa de esta escala. El virus, claro. Fíjate que relevante esto que comentas y lo que nos ha facilitado la tecnología, ¿no? Oye, José María, y en temas del concepto de preclearance o frontera invisible, ¿qué tanto veremos de esto en 2026 para que un aficionado pueda moverse entre sedes con la fricción mínima? Bueno, sí, el tema de preclearance realmente no es un concepto propuesto o exigido por la OACI, sino que más bien Claro. depende de los acuerdos entre estados. El preclearance al final no es la eliminación de los requisitos de Sí, inmigración de aduaneros, identificación. sino lo que se hace es que en vez de realizar todos estos procesos a la llegada al estado, lo que se hace es que, digamos que se sacan fuera y se realizan en el lugar de origen, ¿no? Y esto, pues, conlleva muchas cosas, ¿no? Ujú. Conlleva acuerdos entre los estados y conlleva la presencia de oficiales de un estado en otro estado para que puedan realizar estos controles aduaneros y migratorios. Y, bueno, pues tiene las ventajas que hemos dicho, ¿no? De que, pues cuando tú abordas en el vuelo, directamente ya no tienes por qué llegar a un vuelo, no tienes por qué llegar a un aeropuerto internacional, sino como ya has pasado inmigración y aduanas en el punto de origen, puedes ir a un aeropuerto local. Pero al final hay que hacer un análisis de coste-beneficio cuando Claro. te implicas en un programa de estos, ¿no? Porque casi que tienes que construir instalaciones específicas para que se pueda procesar este tipo de vuelos que tienen pre-clearance y está todo el tema de la presencia de oficiales y funcionarios de un estado en otro. Pero bueno, hay países que sí que han hecho estos cálculos y sí que les resulta rentable, ¿no? Y otros estados que han hecho los cálculos, o el aeropuerto ha hecho los cálculos y ha dicho, pues no, no me salen los números. Entonces depende mucho, Claro. ¿no? Sí, claro, eso dependerá de los estados, pero es un concepto interesante. ¿Qué riesgos genera la falta de alineación precisamente entre los países en un evento en el que van a cruzar millones de personas por estos cruces fronterizos en pocos días? Bueno, pues digamos que el no tener coordinado todo esto, pues al final lo que te va a generar, desde luego, son muchas quejas, ¿no? Porque Ujú. cuando no tienes los procedimientos armonizados y ves que en un estado hacen unas cosas y en otro estado hacen otras, o dentro del propio Claro, estado te tratan de una forma diferente en Guadalajara o en Ciudad de México, pues lo que te va a hacer es disparar el número de quejas de los pasajeros, seguramente, y que luego pues existan cuellos de botella inesperados, pues no sé, en el paso de fronteras o en el punto de seguridad y demás. Y, y bueno, también decir que un aeropuerto puede estar perfectamente preparado, mientras que otro se puede convertir en un punto crítico dependiendo de cuál era la expectación en el número de pasajeros que se pretendía recibir, ¿no? No es lo mismo procesar 1 millón de pasajeros cuando dispones, no sé, de equipos de inspección de equipaje automáticos y body scanners y demás, que si tu aeropuerto es mucho más pequeño y no tiene estas facilidades y tiene máquinas de rayos X estándar, arcos detectores de metales y hacer un uso mucho más intensivo del personal de seguridad, ¿no? Entonces, pues lo importante es eso, que se coordinen lo máximo posible, que se haga un dimensionamiento adecuado dependiendo de lo que vayamos a tener. Obviamente es muy difícil saber al final cuál va a ser el flujo final, pero sí que podemos tener unos números aproximados para evitar eso, que haya recursos ociosos o que no llevemos o que no tengamos suficiente personal y eso, evitar que todo esto sea algo de último momento. Y a mí me consta que tanto México como Estados Unidos como Canadá sí que ya tienen experiencia en
en eventos masivos. De hecho, pues la Ciudad de México recibe todos los años el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y demás, y que, bueno, estas combinaciones pues ya se tienen en cuenta y esperemos que todo vaya muy bien. Claro. Oye, José María, y ahorita que hablábamos de estos cuellos de botella, Ujú. en aspectos generales, no necesariamente en México, Estados Unidos y Canadá, pero, ¿cuáles son los cuellos de botella más críticos que suelen aparecer en los aeropuertos durante eventos de esta magnitud? Eh, bueno, los cuellos más críticos, también ¿La dependiendo de falta la de personal migratorio o no Sí, sé? sí, sí. No, puedo decir que generalmente, típicamente, los 3 puntos es control migratorio a tu llegada y a la salida el check-in y también, la parte del control de seguridad, ¿no? Esto se está intentando reducir paradójicamente, pues, con la implementación de soluciones tecnológicas y la verdad que está yendo bastante bien, ¿no? Estamos viendo que se está consiguiendo optimizar los procesos de abordaje de pasajeros y también el chequeo de los pasajeros pues a través de kioscos automáticos de autoservicio y demás, donde ya te capturan, por ejemplo, la imagen y luego a la hora de abordar también se hace una verificación de esa De la imagen. persona. Ajá, de la persona. Y bueno, pues, yo diría que esos son los 3, ¿no? Y sobre todo, también, cuando estamos en aeropuertos que tienen una gran distancia entre un punto y otro, pues eso es clave para que al final no te lleguen los pasajeros embotellados en el último momento porque van a perder el vuelo, ¿no? Que esté claramente indicado y que haya mapas de en qué lugar te encuentras, cuánto tardas en llegar a otro lugar, dónde están los distintos controles de seguridad por los que puedes pasar, etcétera, ¿no? Todo eso sí que es importante también apalearlo a través de información a los pasajeros, etcétera. Que esto me pasó, me ha tocado verlo mucho en aeropuertos de Estados Unidos, de, por ejemplo, de Europa, en aeropuertos de Brasil, que te dice: "Para tal de tal a tal puertas tardas 21 minutos caminando desde este punto", ¿no? Ujú. Eso te da una noción como pasajero perfectamente de cuánto tiempo vas a disponer para llegar a esos puntos, ¿no? Que es un poco de lo que comentas, de la importancia de esta señalización, ¿no? Sí, y te tengo que decir que cada vez estos carteles son más exactos porque, por ejemplo, una cosa que hacen muchos aeropuertos es con la Big Data tomar datos, por ejemplo, de los Bluetooth de los distintos pasajeros cuando pasan el control de seguridad, cuánto tardan en desplazarse caminando, etcétera, hasta otro punto, ¿no? Entonces, todo esto sí que se está llegando a optimizar mucho más y cuando identifican que hay cuellos de botella en un chequeo de seguridad, pues intentan ampliar el número de líneas. Digamos que sí que en este aspecto la tecnología, la inteligencia artificial está siendo de mucha, mucha utilidad y la verdad es que impresiona ver los avances que hay, pues eso, en el último año. Digo, obviamente, esto que comentas es súper interesante para mí, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado vivirlo, ¿no? O sea, vas a un aeropuerto como Atlanta, como Dallas, Houston, en los que son, Los Ángeles, en las que hay 30 puntos de inspección, ¿no? 40 personas atendiéndote y gente que te está siempre señalizando de los que son ciudadanos americanos, los que son, extranjeros o algún tipo de visado como el Sentry o el este tipo de pases, el Global Entry, que son como Sí. pases más rápidos, y Ujú. eso agiliza mucho, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con la disposición, me imagino que del aeropuerto, ¿no? De cuánta facilitación está aportando, el aeropuerto, porque, por ejemplo, me ha tocado, no voy a mencionar, pero aeropuertos en nuestro país, en las que tienes 6 módulos y llegaron me ha tocado que llegó el avión de Dallas, proveniente de Chicago, de Houston, somos 3 4 vuelos internacionales y solamente hay 6 módulos para atenderte, ¿no? Y ni siquiera te dice, como me ha tocado en otros países, que te dice, vas a estar como en esta fila 40 minutos, ¿no? O 30 minutos, que te van y ese tipo de información al pasajero le da mucha certeza. Siento que disminuye el grado de estrés que estábamos comentando inicialmente, ¿no? De llegar a un aeropuerto ya te genera un estrés. Pero hay países que no tenemos todavía muy implementado esa tecnología, que a lo mejor
estamos todavía en un tema de infraestructura, ¿no? Que todavía se está ahorita en construcción, digo, a unos cuantos días del mundial, pero ¿qué necesitaríamos como para poder ofrecer esa certeza al pasajero, ¿no? En temas de infraestructura. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que este tipo de ayudas e indicaciones ayudan a reducir mucho el estrés, ¿no? Cuando en una cola te van diciendo, mira, pues en 20 o en 25 minutos vas a ser atendido, pues ya te relaja bastante más. Claro, Lo que sí que veo que por mucho que estemos haciendo incidencia en la correcta señalización en los aeropuertos, que me consta que la mayoría tienen una buena señalización armonizada, no podemos evitar la necesidad de recursos humanos para que estén guiando y dando confianza a los pasajeros, ¿no? claro. Es muy importante eso, la presencia de personas, de auxiliares que vayan indicando, pues, como la correcta dirección para los pasajeros, porque muchas veces algunos pasajeros están haciendo su primer viaje Despistados. y todo les parece nuevo, o van con niños pequeños, y en este sentido vemos que es bastante importante que el hecho de que un aeropuerto esté señalizado no significa, o esté bien señalizado, no significa que se deba prescindir de los auxiliares, no, sino que también son muy importantes y también es muy importante que puedan hablar varios idiomas. Eh, Luego Sí, también hay que hacer referencia a que muchas de las infraestructuras heredadas datan de los años 60, de los años 70, sí. que tenían unos requisitos constructivos diferentes, una configuración diferente y estaban dimensionados para un cierto número de pasajeros, muchos de ellos ya están sobrepasados, ¿no? Entonces, pues, al final tienes que hacer la limonada con los limones que tienes y bueno, pues, al final, pues, tienes que comprimir los puntos de seguridad y hacer una primera línea y luego una segunda línea para poner todas las máquinas y poder procesar suficientemente rápido a la gente, o tienes largas distancias entre ciertos puntos, porque antes se tenía dividida la terminal de los años 60 en una zona de aviones o de vuelos locales y en otra internacional, y ahora es toda internacional, y entonces pues necesitas pues, poner plataformas para que puedan desplazarse las personas rápidamente, o cochecitos que puedan llevar a las personas mayores y demás. Entonces, la verdad que es una batalla y es un desafío pues, para todos los gestores aeroportuarios, para el personal de seguridad, para el personal de operaciones hombre, es desde luego que importante porque desde luego que va a ayudar mucho a cómo se percibe tu aeropuerto luego. Justo en este punto, José María, y a lo mejor, digo, me imagino que es algo que ya debieron de haber, previsto, pero si no, yo creo que sería un buen punto por el hecho de contratar a este personal por este periodo de tiempo en el que se capacite, como bien decías, que hable varios idiomas, que tenga don de servicio, porque es muy diferente y justo ahorita me acordé, me ha tocado ver gente que actualmente va con los audífonos, con la mirada en el celular y no la despegan para nada y llegan a otros lados, ¿no? Y esta desconcentración, por así decirlo, o adultos mayores que a veces no alcanzan a ver, y esta facilitación también de este personal, ¿no? De atención, creo que es muy relevante para poder hacer que tu aeropuerto sea más amigable, por así decirlo, con los turistas y con los visitantes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el evento que estuvimos de ACI, alguien dijo en el panel que hubo de periodistas que realmente los aeropuertos son una presentación del país para el pasajero que llega, ¿no? Totalmente. Y esa primera impresión, pues luego la van a tener ahí dentro y desde luego que no es lo mismo llegar en un aeropuerto donde tienes todo bien indicado, donde tienes personal que te pueda atender, que pueda comprender tu idioma y demás, que pues estar ya en un aeropuerto que está en unas condiciones de remodelación o que tiene poco personal, que hay muchas colas de espera. Entonces eso también es importante, ¿eh? No solamente la fachada, sino también los procedimientos que se tienen, porque al final todos nos vamos a llevar esa impresión del estado, ¿no? No, totalmente de acuerdo, porque
finalmente, como bien dices, y como lo mencionamos justo en ese evento de ECI que comentas, son Ujú. la puerta de entrada, ¿no? Es donde te llevas esa primera impresión del país, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver en otros países, o sea, no nada más en Estados Unidos y en Europa, que va una silla motorizada, una silla de ruedas, para poder transportar gente de manera autónoma ya, ¿no? Y acá, por ejemplo, hemos visto que están, ¿cuántas personas necesitas que te estén apoyando para la cantidad de vuelos que vas a tener, para estar movilizando a la gente con movilidad reducida, independientemente de los carritos, del tráfico de pasajeros? O sea, creo que sí es algo muy importante y por eso lo comentaba al principio, ¿no? La relevancia de la facilitación con la experiencia al pasajero, ¿no? O sea, de decir, de ahí te puede como pasajero decir: "Nunca vuelvo a poner un pie en este país", ¿no? O en este lugar, porque fue muy difícil el poder acceder, ¿no? Entonces, creo que es muy importante este punto. Y haciendo alusión a eso, ¿qué tan importante es precisamente la activación real y efectiva de estos comités nacionales de facilitación para evitar improvisaciones, José María? Bueno, lo que pide OACI es que o bien existan estos comités nacionales donde se vea que hay un diálogo efectivo sobre las medidas de facilitación o que haya organismos similares, ¿no? Donde haya una participación tanto de las autoridades con responsabilidades en facilitación, que hemos dicho, pues son inmigración, aduanas, sanidad, pero luego también podemos tener servicio exterior, porque también se discute a veces los procedimientos específicos para el pase de personas importantes o diplomáticos. Podemos tener también el Ministerio de Hacienda, etcétera. O sea, al final son muchas entidades que luego cada estado debe de limitar para que haya una buena coordinación de eventos, ¿no? Casi todos los estados, podemos decir que desde que ocurrieron la pandemia del COVID-19, ya pusieron atención a este mecanismo. Al final, todo esto suele surgir de momentos puntuales y críticos que hayas tenido, ¿no? Entonces, la experiencia del COVID-19 hizo que muchos de los estados de nuestra región ya pusieran en marcha un mecanismo para la coordinación de las medidas de facilitación. Y lo mismo que en aquella época se hacía incidencia en las medidas sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19, pues a día de hoy lo que se discute es la automatización del pase fronterizo de los pasajeros, la el auto-check-in para la identificación efectiva del pasajero, tanto cuando embarca como cuando saca la tarjeta de embarque, etcétera, ¿no? Pero que haya ese diálogo entre autoridades y también con los operadores, que estén presentes las aerolíneas que operan, que estén presentes los gestores aeroportuarios para que den su opinión. Justo esto que comentas, digo, ha habido una coordinación y colaboración entre estas autoridades, ¿no? Y me Ujú. llama aquí la atención un punto en el que se ha estado promoviendo, como bien platicábamos, el tema de tecnología, precisamente, de biometría, de procesos y provienen mucho precisamente de la implementación a través del COVID, ¿no? De procesos touchless, ¿no? O sin contacto. Eh, Efectivamente. ¿qué avances podemos identificar de identidades digitales de viaje para reducir este uso de pasaporte físico? Porque me ha tocado, te digo, transitar en varios aeropuertos en donde ya únicamente antes de llegar al control migratorio, ya no hay una persona que te está revisando la identificación, el boleto y todo. O sea, si ya nada más pasas tu pasaporte, escaneas tu boleto y te deja pasar. Pero, ¿qué sucede si estamos implementando la tecnología y de todas maneras tenemos a 2 personas antes revisando tu pasaporte y tu boleto? O sea, ya ahí como que es una contraposición a estas tecnologías, ¿no? Bueno, ten en cuenta que, digamos que han venido muchos cambios tecnológicos en un corto espacio de tiempo. Podemos decir que desde que empezaron a implementarse los controles automáticos de pasaportes, básicamente han transcurrido unos 10 años, cuando ya está extendiéndose la tecnología. Y obviamente, pues hay un periodo de optimización y aprendizaje por parte de los estados, ¿no? Es muy posible que, sí, a día de hoy, pues puede ser que en algunos momentos se producen ese doble control
que no tiene sentido, ¿no? Y que puede Claro. retrasar el flujo de pasajeros, pero yo espero que con el tiempo, obviamente, y viendo que la tecnología funciona adecuadamente, pues se vayan eliminando todos estos controles redundantes que lo único que hacen es atrasar y, pues eso, hacer menos agradable la experiencia del pasajero. Luego, pues también decir que no todos los estados están al mismo nivel y por esto no se puede exigir como norma Claro. el que se cree este pasaporte digital, ¿no? Que cuando vayas a hacer el check-in ya se te tomen todos los datos y después ya solamente tengas que presentar la tarjeta de embarque y se te haga un reconocimiento facial y demás. Porque, bueno, lo mismo que está esta situación en países más desarrollados, pues ten en cuenta que OACI, al fin y al cabo, tiene a todos los países del mundo, ¿no? A 173 países y eso hace que no se esté al mismo nivel en muchos y que haya muchas diferencias económicas en cuanto a población, en cuanto a recursos y posibilidades reales. Entonces, pues hay que ir implementando lo máximo posible lo que estamos diciendo, el Golden Standard, ¿no? Pero también teniendo en cuenta que ningún país se tiene que quedar atrás y que tiene que haber Justo. unos estándares básicos y mínimos que todo el mundo pueda cumplir, aun con pocos recursos. Justo me resuena mucho esto que dices, porque es como que el mantra que tiene o el lema que tiene la OASI, ¿no? Que es, No country left behind, ¿no? Ningún país se queda atrás y tienen que tratar de llevar a todos al mismo nivel de tecnología, pero obviamente cada uno con sus recursos y con sus avances y sus propias políticas internas, ¿no? Que tienen que irse adaptando a esta normatividad internacional. Justo a esto, desde tu experiencia regional, José María, ¿cómo pueden estos países, por ejemplo, capitalizar económicamente el flujo del mundial si su facilitación es eficiente? Es decir, vimos precisamente que con el COVID hubieron muchos cambios tecnológicos que han llegado para quedarse, ¿no? ¿Qué cambios podemos ver que a lo mejor a partir de esta implementación pudieran facilitar o el uso de estas tecnologías? Bueno, yo creo que es imparable la adopción de tecnologías, más que nada por los números que tenemos de la región, ¿no? Si tú te vas a la evolución de los números de tráfico aéreo y descuentas un poco el efecto COVID, obviamente, Claro. que digamos que a día de hoy está prácticamente cancelado, ves que de forma consistente en todo el mundo están subiendo el transporte aéreo en entornos cercanos al 3-4% a nivel mundial, pero por ejemplo en esta región todavía más, ¿no? Tenemos el 5, 6, 7% Así en es. México y eso es algo que es imparable. Entonces, vamos a necesitar procesar una mayor cantidad de pasajeros en unas infraestructuras que, bueno, están limitadas en cuanto a su posibilidad de crecer y en cuanto a su posibilidad de emplear a más fuerza trabajadora, más recursos humanos, ¿no? Entonces, inevitablemente, muchas de las tecnologías que se implementaron durante el COVID, esto que estamos diciendo de los mostradores de autochequeo, el contactless check-in y demás, y procesos de seguridad que implican, por ejemplo, body scanner y demás, que hace más fácil el, el pasar el control de seguridad sin necesidad de que te hagan tantas inspecciones manuales y demás, pues es que están para quedarse porque imparablemente el número de pasajeros aéreos está creciendo de forma consistente. Y bueno, pues nada, simplemente apoyar lo máximo posible y que las autoridades, aunque suelen ir un poco más retrasadas en el desarrollo de la regulación para implementar todos estos avances, pues que apoyen lo máximo posible a los operadores y a los gestores aeroportuarios. Claro. Pues, José María, ya estamos preparándonos para aterrizar. Para ir cerrando, digo, me encantó esta charla. Quisiera que me comentaras, después de que se dé el final de la Copa del Mundo, de estos 3 países, ¿no? Que es la primera vez que se celebra en 3 sedes al mismo tiempo, ¿cuál debería ser el legado en materia de facilitación aérea para la región norte de Norteamérica y Centroamérica? ¿Y cómo habremos cambiado la forma de viajar para siempre? ¿Cuáles son tus consideraciones después de esto?
Bueno, esto va a ser un evento que hemos dicho que va a poner, desde luego, va a poner a prueba la capacidad de coordinación de los estados, ¿no? Así es. Que, que se procese a un montón de pasajeros en un corto espacio de tiempo y en fechas y localizaciones muy, muy específicas. Y bueno, pues yo creo que de esto, desde luego que se va a sacar la experiencia de poder dimensionar adecuadamente los recursos para unos momentos pico que se van a producir y que seguramente se van a producir. Y estos recursos no solamente van a ser los de las aerolíneas o de los personal aeroportuarios, sino también de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de distintas agencias que van a necesitar todo esta flexibilidad y apoyo para poder dimensionar adecuadamente los equipos. Em, Aparte del diálogo, de la rápida adecuación de recursos y de toda la tecnología, pues, desde luego que una muy buena lección de esto va a ser, pues, la capacidad que tenemos como seres humanos de poder coordinarnos y poder realizar este tipo de eventos, pues, para el disfrute de todos. Y yo creo que va a ser un gran evento, pues, para hermanarnos, para que todo el mundo disfrutemos y, bueno, para olvidarnos un poco de los problemas del día a día y de las tensiones a nivel mundial que también existen, ¿no? Claro, pues a ver cómo ya estamos a poco de que suceda y de poder vivir esta experiencia. Y José María, también me gustaría que si tuvieras que darle un consejo al final a estos directores de aeropuertos del Caribe hoy en escasos meses del evento, ¿cuál debería de ser su prioridad número uno de acuerdo al anexo número 9? Sí, bueno, pues, para todos los directores de aeropuertos, a todos los gestores aeroportuarios que van a tener que recibir a tanta cantidad de gente, pues que intenten pensar desde el punto de vista del pasajero, ¿no? Que hay ciertos elementos que no están dentro del anexo 9 y que son Correcto. muy importantes, ¿no? Por ejemplo, una adecuada climatización de las terminales, que haya puestos de comida. Bueno, estas cosas no las menciono porque no son realmente algo que esté normalizado por OACI, pero que se tienen mucho en cuenta y que desde luego que te agradan mucho, te cambian mucho la propia experiencia y perspectiva del pasajero. Pues eso, Claro. terminales bien ventiladas, con una adecuada temperatura, que haya lugares donde la gente pueda comer, ir al servicio, descansar y que se piense, pues eso, desde el punto de vista de gente que igual, no ha tomado un vuelo en años o que es su primera vez, ¿no? Entonces, que tengan en cuenta todo esto y yo creo que va a ser totalmente un éxito. Oye, y sobre todo, ¿no? Lugares donde se conecta en su celular. Me toca ver siempre en los aeropuertos cómo la gente está así loca buscando una conexión de a la luz, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. Aunque tengo que decir que estoy viendo con toda la reforma que se está haciendo, por ejemplo, en el AICM o en el AIFA, pues que cada vez más ponen estas estaciones donde aparte pues anuncian teléfonos o anuncian lo que sea, que tienen ya los puestos USB, pero sí, es crítico, ¿eh? A mí también me pasa que muchas veces me quedo sin batería y estoy buscando a ver dónde lo puedo conectar. Digo, a todos nos pasa, pero ves estos puntos así llenos de gente, ¿no? Y finalmente, si tuvieras que darle un consejo a una persona que estuviera interesada en formar parte de la OASI, ¿qué necesitaría hacer o qué debería hacer para poder llegar a estos lugares? Bueno, pues, lo primero que le apasione la aviación, ¿no? La OACI es dentro de las, organizaciones de Naciones Unidas, de las agencias de Naciones Unidas, es muy específica, ¿no? Porque solamente trata el tema de la aviación y es de las pocas agencias que sí que tiene esa capacidad de, emitir normas, ¿no? Que son de obligado Ujú. cumplimiento por los estados. Eh, Primero, pues que tenga pasión por el sector, que le guste y ya dentro de lo que es el ecosistema de OACI, los anexos técnicos y demás, pues es que hay tal variedad de temas que se necesitan todo tipo de personas. Por ejemplo, yo soy ingeniero aeronáutico, pero obviamente ingenieros de telecomunicaciones, abogados con experiencia en derecho aéreo, eh, técnicos, tripulantes y pilotos.
al final los perfiles asociados a la aviación que puedes encontrar en cualquier país son los que realmente integran también la agencia. Y pues nada, que si les interesa y les apasiona trabajar en un ambiente internacional como este, pues que estén atentos a la publicación de vacantes en OACI y mucho ánimo y que no desfallezcan, que es desde luego una aventura muy bonita. Muchísimas gracias, José María. Ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros. Nada, no, gracias a ti, Eleni, y gracias a todos los tripulantes por escucharme y bueno, espero que haya sido ameno y más o menos os llevéis una pequeña idea de lo que es la facilitación y lo que hace OACI. No, hombre, nos encantó y sé que va a ser de mucha valor y de mucha luz para muchos de los que quieren aprender más sobre este tipo de temas y pues esperamos que sea la primera de muchas conversaciones, José María. Sí, no, desde luego que cuando queráis estoy a vuestra disposición. Me consta que ya a mi director también le habéis entrevistado. También hace poco vi la entrevista de Marta del Estado, que también fue jefa mía y pues nada, encantado y también os estaré escuchando. Pues muchísimas gracias de tenerte, ha sido un honor y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta el próximo vuelo. Muchas gracias. Hasta el próximo vuelo. Hasta luego. Adiós. Gracias, tripulantes, por escucharnos hasta el final. Te invito a que compartas el episodio con aquella persona a quien consideres que le puede ser de utilidad para su profesionalización en el sector aéreo. Nos vemos hasta el próximo vuelo. Hasta la próxima.